Buenos días, sus señorías. Hoy sí es por la mañana. Buenos días. A ver, os cuento. Llevo 2 o 3 días sin subir nada. Oh, cielo, soy un youtuber. Necesito subir. Y los motivos que son, pues uno que era fin de semana. Y los fines de semana viene gente y haces cosas. Y otro que os debía a uno de vosotros. Os debía un vídeo sobre el multiterminal y cómo hacer muchas ventanitas dentro del mismo cuadro y todo eso. Y me encontré con que revisando el viejo código vi que estaba incompleto. Y dije, no, no, esto hay que terminarlo. Y me puse a terminarlo y la cagué. La cagué bien cagada, me lo cargué todo, tuve problemas con muchas cosas que no voy a contar. Y entonces he estado 2 días rehaciendo ese proyecto para poder volver a subirlo. Pero en el interín hay un rollo y es que, un rollo no, hay otra cuestión que tengo pendiente y es que otro de vosotros me pidió información sobre cómo instalar componentes, Bien, entonces hoy os traigo un pequeño vídeo que es bueno, pequeño largo, yo nunca lo sé cómo va a terminar, pero es hablando sobre el IDE de gambas y las posibilidades que os da. De esto decía el compañero que lo solicitaba que había buscado y no había encontrado. Yo no lo sé, yo he buscado Gambas 3 en el YouTube y hay muchos canales con mucha gente que explica muchas cosas. Yo no he visto los vídeos porque me aburren, ya los he visto otras veces. Pero cierto que lo que yo os voy a contar ahora no creáis que está por ahí muy extendido. Es muy básico, pero son cosas que, no sé, la gente se salta. Entonces, lo primero, me quito de en medio. No sea que, como siempre me pasa, me ponga a hacer el vídeo y cuando ya lo tengo hecho, descubro que no se ha visto nada porque está mi careto ahí en medio. Entonces, en mi ordenada voy a borrar. Eso lo tenéis, las configuraciones de Gambas. Gambas, cuando lo ejecutáis por primera vez en .config, crea una carpeta que se llama Gambas 3, dentro de la cual están los archivos conf con las configuraciones en la ubicación estándar, porque eso se puede cambiar, ¿no? Pero bueno, si no haces nada y tú utilizas el componente GB Settings para guardar configuraciones de tus programas, se guardan en esta carpeta. Y en esta, el propio Gambas guarda sus propias configuraciones. Voy a borrarlas y con esto debe ser como que estoy donde estoy, sí. Uy, cuando ejecute Gambas debería aparecer tal cual es la primera instalación. Damos clic y ¡pim! Efectivamente, como veis, aparece, bueno, no aparece como la primera, sí, aparece como la primera. No, no tiene constancia de que yo haya abierto antes ninguna y me ofrece esto que son unos consejos que os da que, bueno, lo veis por encima y si no, todos los días al inicio os muestra uno y bien, hasta que parece que hay 30, una cosa así. Yo siempre le quito mostrar y cerrar. Y ya tengo mi Gambas prístino y virgen para lo que se presente. ¿Qué voy a hacer? Pues si abro un proyecto, perdón, si creo un proyecto, pues nada, me sale aquí mi consola. ¿Qué quiero? ¿Una aplicación de consola? Porque no va a usar gráficos. No, no, no. De base de datos tampoco estamos empezando. Una aplicación gráfica. Eso sí. Le doy y luego veo aquí cosas que no sé qué son. Aplicación GTK, aplicación Qt, aplicación web. Eso es otro tema. Sí sé lo que es, pero es otro tema y un Web Form Application. Eso es otro tema también. Entonces, bueno, estas dos no tienen más explicación. Son las que se crean para subir a Internet y tener un manejo de webs y demás vía CGI, pero todo eso es otra historia. De lo que estamos hablando aquí del escritorio, pues tenemos estas aplicaciones. Nosotros lo único que sabemos en este punto es que queremos una aplicación gráfica. Le damos a crear
ingreso un nombre, perdón, la vamos a llamar nuevo 1 y crear. ¿He dejado un espacio? No. Este espacio no lo dejo. Y ya tengo aquí. ¿Qué es lo que tengo aquí? A eso vamos. Voy a hacerlo más pequeño porque tengo ciertos problemas. ¡Ey, tú! Tengo ciertos problemas que son muy tontos, pero es que la cámara web me tapa los botones de arriba cuando está maximizado. Y me tengo que estar asomando así a ver si apunto o no apunto al botón. Entonces, ¿qué nos ha hecho? Pues nos ha dado un proyecto con un formulario que llama formulario principal, fmine, que está vacío y que no tiene código. No os voy a definir aquí botón a botón lo que hace esto, sino os voy a contar los intríngulis de la aplicación esta, de las aplicaciones gráficas y de todas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un proyecto que ¿qué le pasa? Pues este proyecto nos vamos a propiedades y aquí veis que tenéis componentes. Como es un proyecto gráfico, le hemos dicho, entonces nos da nos enlaza con un componente que es el GBGUI, que esto es el Graphic User Interface. Como este componente maneja imágenes y todo, siempre, claro, si no, no puede, nos pone con el GB imagen, que está relacionado con el GB form, que son los contenedores. La información de qué tenéis aquí lo veis en este botoncillo. Por ejemplo, el GB form que nos da todos estos controles para poder manejarlo. ¿Qué son estos controles? Pues lo que tenéis aquí. Es decir, tenemos el balloon, a ver uno que sea el botón, el color button, si venís por aquí, no me acuerdo nunca cuál es el icono, pero bueno, uno de estos es el color button, creo que no, este es la imagen, será este. Si nos vamos a ver uno más sencillo de ver, uno que sea estándar, esos son de buscar, que sea esta lista la tenéis, que hay que cerrar para poder verlo. La tenéis aquí. ¿Veis? Aquí tenemos el color button. Cada uno hace una cosa y aquí tenemos todos los controles que con lo que hemos enlazado tenemos. Vuelvo a abrir esta ventana. Cuando nos bajamos un programa de la web o de otro sitio, de donde sea, ese programa ya lleva preestablecido los controles, perdón, los componentes que tiene. Yo aquí quiero hablaros, esos componentes luego hay que buscarlos. A ver, por ejemplo, tengo aquí preparado, jeje, no creáis que todo es improvisación. Esto es un vídeo mío que subí, un éxito de ventas que en un año ha cosechado 45 visualizaciones, de las cuales sospecho que la mitad son mías. Este soy yo, mi cuñado y alguien más, estos cuatro, no problema. Nadie llegó a ver este vídeo, pero en este vídeo imaginad que os interesa. Entonces dices, vale, dándole a más, voy a ir al GitLab a descargarme el proyecto. ¿Por qué? Porque aquí, por algún misterio, siempre me gustaba poner un enlace al Google Drive con el proyecto tal cual se veía en el vídeo y no sé por qué en este no lo hice. Pero bueno, le damos aquí, nos vamos al GitLab, aquí está, y nos descargamos el código en formato tal gz. Aquí aparece, aquí está. Entonces, esto ya lo puedo cerrar, ¿no? Sí, fuera. Ya tengo un programa, tú quita que tengo un programa que me he descargado. Esto me lo va a machacar ahora, así que lo borro y no hay problema. Tú quítate de en medio. Lo descomprimo, extraer aquí y tenéis, apretad sésamo, un programa de gambas. Ya sabéis que si no le activáis lo de mostrar los ocultos, no vais a ver nada, salvo aquellas cositas que hayamos añadido nosotros en el programa, en este caso imágenes. Entonces, le damos a mostrar los ocultos y aquí tenemos
las tripas de un programa de gambas. Tenéis, si el programa es traducible, en estos ficheros son los que traducen. A mí me gusta y os lo aconsejo si es que pensáis algún día que alguien que no seáis vosotros mismos vean los programas, el programa hacerlo en inglés, es decir, los nombres de las variables, todas esas cosas en inglés y luego traducirlo al español. Lo cual hace que todo aquel que lo abra, en principio todos los programadores sabemos inglés y si no lo sabemos nos suena mucho y lo entenderá todo el mundo y luego con la traducción a la hora de ejecutarse se verá muy bonito. También vamos a hablar de traducciones. Pero bueno, estos son los ficheros de la traducción en el lenguaje. En el hidden que hay, pues que sepáis, cuando vosotros creáis un ejecutable de gambas, se compila todo lo que hay aquí, desde aquí hasta el final, se mete en el fichero del ejecutable. Eso permite que si tú en tu programa dices que tal formulario utiliza tal imagen, pues tal imagen está dentro del ejecutable. Pero claro, eso quiere decir que hay muchas cosas que a mí me gusta tener dentro de mi propio ejecutable, o sea, perdón, del proyecto, pero no quiero que ocupen volumen y sitio en el ejecutable. Imaginad, por ejemplo, que antes de sacar este careto, ya veremos, ya veréis el porqué del careto. Antes de sacar esta foto, he hecho, ya estoy con los botones, he hecho un montón de pruebas y tengo en tamaños más grandes, más pequeños, y esas pruebas no puedo dejarlas aquí. Sería sitio que ocupan en el ejecutable. Así que, ¿dónde guardarlas? Pues aquí, en el punto hidden. Todo lo que haya dentro del punto hidden no se va a compilar dentro del ejecutable. Aquí disponemos de esta carpeta control que lo que tiene son los iconillos de los controles que nosotros creemos. Ahora lo veréis cuando usemos el programa. Estos dos son dos clases exportadas, o sea, sí, dos controles que he hecho yo. Y tienen este icono. Bien, pues en algún sitio el IDE, ya sabéis, el programa hecho en Gambas que nos permite crear programas en Gambas, nos, nos necesita encontrar ese iconito en algún lado. Entonces, el lado es ese. Una carpeta que se llame control, con minúsculas, dentro del punto hidden, y que contenga las imágenes que sean PNG, obligatorio, y que se llamen igual que el control, por ejemplo, el del button box, que veis que tiene, que si lo quito se me va. Abajo del todo aparece el nombre y las dos Bs son con mayúsculas. Bien, pues si aquí tuviésemos un button box, habría que ponerlo todo en minúsculas. Y con eso nuestros controles aparecerán como si fueran nativos de Gambas. ¿Ok? No sé si me estoy haciendo pesado el rollo, yo creo que sí, pero bueno. Y luego tenemos el punto src, que es el source, que es donde está lo que hemos hecho. Como sabéis, las clases siempre son class. Una clase puede contener, como esta clase, vframe class, contiene un formulario form. Los formularios form se componen en realidad de dos ficheros, el form y el class. El class, el IDE no nos lo enseña. Si veis aquí, el fmain form tiene un fmain class. Eso, cuando yo aquí estoy viendo esto, estoy viendo el form, la representación gráfica del form. Cuando entro al código, estoy viendo el class de los dos ficheros que tiene un formulario. Ok, pues con eso he explicado qué son las tripas de unirse. Hay más cosas, pero bueno, eso no vamos a enrollarnos ficherito a ficherito. Entonces vamos a abrir, este es el que hemos hecho nuevo, lo cerramos, abrimos el Gambas, luego os cuento por qué no abro este de aquí, o no lo sé, si os lo cuento. Gambas 3, y aquí abrimos el proyecto. ¿Qué proyecto? Pues en el escritorio abro el Mutemaster, que es el que hemos bajado, perdón. Este, como lo hemos bajado, bueno, una cosita, que para el ejemplo no quiero. Se llama Master porque esto lo hemos bajado del GitLab. El GitLab en sí mismo impone cosas que no voy a entrar porque eso no es
El hit no es cuestión de este vídeo. Y me vais a permitir aquí en el momento que si... no, bien, está correcto. Le quitamos lo de máster y ya está. Entonces abrir proyecto, mute del escritorio. Vamos. Fijaos que ya tiene icono. Ya metido nada más abrir. Lo abrimos y aquí está. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que este proyecto, si yo lo intento ejecutar, debería... No, no, no ha funcionado. Mira tú. Entonces, las cosas están más mejor de lo que yo recordaba. Uno se acostumbra a hacer las cosas y sin pensarlas. Pero os lo decía antes, de hecho os lo he dicho, que todas estas cosas que yo tengo enlazadas lo recuerda, o sea, el propio proyecto que me he descargado sabe qué componentes necesita y me los da ya como enlazados. Fijaos que este enlaza con el Qt5 y no enlaza con el GPWI que teníamos antes. Voy a enlazarlo porque sí quiero mostraros algunas cositas, esto al final del vídeo. El GPWI, ¿dónde estás? Aquí. Y os contaré para qué sirve el GPWI y lo que pasa con él. No sé qué más contaros. A ver, no quiero hablar de este programa. Este programa lo estoy retocando en estos momentos porque alguien me preguntó sobre él, lo he mirado y descubrí, aquí tengo el menú, que lo tenía sin terminar. Eso de que... no, calla. Bueno, sí, esto. M preferencias. Muestra las preferencias aquí. Muestra las búsquedas aquí. Cosas así. Y dije, voy a terminarlo. Y poniéndome a terminarlo, me lo he cargado. Así que este en concreto no sé si funcionará o dejará de funcionar porque no sé en qué estado está el que hay en el GitLab ahora mismo. Pero bueno, para lo que estamos contando nos vale. ¿Qué ocurre? Que aquí tengo clases propias. El VFrame, el Window Frame y el Multiterm. ¿Qué ocurre a veces? A veces ocurre que estas clases, cuando vas a ejecutar el programa, ese era el motivo por el cual me preguntaban, vamos a hacer una cosa, esperad, mirad, fijaos en que el proyecto tiene otra ventana, punto gambas. ¿Esto qué es? Estos son los elementos del gráfico, los formularios precompilados. Si lo borras, se tienen que compilar la primera vez que lo ejecutes. Entonces, aquí, si no me falla el coco, esto ha sido ya para confundir el vídeo. Si lo intento ejecutar, no, se ha ejecutado todo. La versión de gambas que uses imagino que también influye. Quiero deciros, no puedo reproducir, ahora mismo no he sido capaz de reproducir el error, pero quiero deciros que si ponéis clases propias, como esta, y esta clase no está compilada, el programa os va a dar un error de que no encuentra eso. Hay componentes que no se encuentran, o hay controles desconocidos, o ahí no me acuerdo cómo era el error, que ahora mismo no me deja reproducirlo porque se compila todo y funciona bien. Si os pasa eso, lo único que tenéis que hacer es entrar aquí y compilar. Os puede pasar también que este programa esté hecho en una versión de Gambas. Yo utilizo a ver cómo se autoidentifica. Le damos a programación, Gambas. Se autoidentifica como la 3.19.3, que es la última. Esto, si tenéis una distribución de Linux basada en Ubuntu Mint, hay un repositorio pues, de Gambas de donde se os actualiza automáticamente cada vez que actualiza el repositorio, claro. Es la última. Si utilizáis vosotros versiones de Gambas anteriores, puede ocurrir que estemos utilizando un control o algo, por ejemplo, en las versiones, no me acuerdo si son las anteriores a la 3.16, este control, el contenedor que se llama splitter,
abajo, señalo con el dedo como si me lo vieseis, abajo tenéis el nombre Splitter y que yo utilizo mucho en este programa. No existía este control. Antes había dos controles distintos que eran el H-Split y el V-Split y los unieron en el splitter. Yo aquí utilizo splitter, pero eso quiere decir que si vosotros utilizáis una versión de Gambas anterior a la que fuese, creo recordar que era la 3.16, usáis una anterior, al intentar ejecutar este programa os va a decir que todo lo que te vi, que no sabe qué maldición es un splitter. Entonces, a eso no hay más historias, actualizar vuestro Gambas de manera que no sea tan antiguo. Y, y con esto cumplo lo que yo os quería contar de la consulta que me hicieron sobre eso, sobre que un componente que no se encuentra y demás. Sí quiero contaros lo que os he dicho de las traducciones. En el proyecto, propiedades, cuando vamos a las opciones, aquí, le activamos que el proyecto es traducible. Y le decimos que el lenguaje suyo del programa es el inglés. Después de eso, al decir que es traducible, se nos activarán estos botoncillos de aquí, de traducir, y también en el menú el de traducir, que es lo mismo. Si pulsáis, como ya está prácticamente, os aparecerá todos los literales que tengáis. Mira, aquí os lo iba a decir, digo, si están en español os aparecen como si esto fuera inglés, que no lo es, y me encuentro con que en el fichero main.form, en el form, no en el class, aparece salir. ¿Eso qué quiere decir? Pues que a algún elemento del main le he puesto salir en las propiedades. ¿Dónde lo he puesto? Pues como está claro que aquí no hay nada de salir, está en el menú. Os vais al menú y efectivamente pone salir. Aquí habría que ponerlo en inglés. Exit. Ok. Y vamos a traducir y lo de salir ya no saldrá. ¿Ves? Sale exit. Y ahora sí, lo podemos traducir. Le decimos aquí salir. Default settings. Pues aquí configuración por defecto. Continúe. Pues continuar. Etcétera, etcétera, etcétera. Con esto, cuando tengáis todos los literales actual settings are the default settings. Digamos que ya están establecidos los... No, eso queda feo. La... Algo así. ¿Ok? Entonces, ese no lo traduzco. Esto está mal. Habría que buscar en el punto project 2. Fijaos el fichero que me dice punto project. ¿Qué fichero es este? Pues es el de las propiedades del proyecto. Ahora lo veremos. Y bueno, y ya los que os queden, no voy a parar más tiempo en eso. Traducís todos los literales, le dais a guardar y cuando vuestro programa se ejecute, saldrá en español. Se supone aquí, ¿ves? Nuevo determinado a la derecha. Eso es español. En el código aparece en inglés. ¿Qué cosas se traducen? Pues todo lo que tengáis aquí en el IDE que pongáis, los literales de nombres de cosas, el tooltip, el text, lo que sea, todo eso se traduce. Y en el código, por ejemplo, esto si lo ejecutásemos saldría en inglés. Si queréis que esto se traduzca, es decir, aparezca en las listas de cosas a traducir, hay que meterlo entre paréntesis. Todo literal que pongáis, no sé si hay alguno más por aquí, esto no se puede traducir, claro, estamos hablando de nombres de ficheros, pero estos, por ejemplo, serían candidatos si fueran de verdad, o sea, si esto fuese lo que realmente quisiésemos, ser candidatos
a ser traducidos. Con esto, Show Preferences Here, si miramos ahora la traducción, deberíamos tener en el, aquí está, Show Preferences Here. Entonces traduciríamos, le daríamos el este traducido y ya está. Bien. Eso podéis, el por defecto ya sabemos que es inglés, al español. Si le damos a más, podéis traducir a lo que queráis. Os aparecerá otra vez la lista entera y todo en blanco y podéis traducir al idioma que más rabia os dé. Se pueden importar archivos, se pueden ver cosas desde aquí, etc. No os cuento más. Se pueden. Y también decir que hay por ahí en internet, yo tengo algunas, aunque aquí no os lo voy a contar, hay por ahí utilidades para traducir todo de golpe y luego más o menos revisarlas sin necesidad de... Se utiliza el traductor de Google para... Porque bien, no os cuento más, pero no me enrollo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os quería contar del IDE de... Ah, la depuración. La depuración tiene algunas cosas maravillosas. Imaginad que hacéis vuestro programa, ya está hecho, estáis muy contentos y entonces entráis a depuración y le decís que active el perfilado. ¿Qué hemos hecho con eso? Pues veréis, esto es la leche cuando le das. Fijaos que en vez de el botoncillo, la flecha de ejecutar, me aparece un reloj. Le doy y el programa se ejecuta normalmente y ahora lo cierro sin más. ¿Y qué esto qué es? ¡Oh cielos! ¿Qué me ha salido aquí? Pues me ha salido los tiempos en estos son los famosos femtosegundos, que son milésimas o millonésimas de segundo, no me acuerdo. Y me dice que el fmain new ha tardado, es decir, el evento new, cuando se ha creado el control del formulario fmain, se ha ejecutado una sola vez y ha durado esto. En sí mismo ha durado esto. ¿Y por qué ha durado tanto? Le damos doble clic. ¡Ay! Esto es lo que yo quería. No quería es esto, pero el depuración. ¿Por qué perdido? Hasta aquí. Yo he perdido el perfil. Y en este vemos. Ah, sí que está aquí ya. No hay que darle doble clic. Hay que darle clic. Al darle clic, veis aquí en qué se ha tardado el tiempo. Cuando he creado este formulario MAN, crea un formulario FGrid y un formulario FTAPS. Pues este formulario FGrid, al crearse, ha tardado esto. ¿Y por qué? Doble clic aquí y nos dice que se ha ejecutado una vez y ha tardado 440 y tantos mil. Como es el FGrid, punto FGrid, nos vamos aquí, este es el que ha tardado, pero en sí mismo él también ha tardado solo 243. ¿De dónde ha salido casi este millón de cosas? Pues haciéndole clic vemos que ha sido cuando hemos creado el multiterm new. Al crear una instancia de la clase multiterm, nos buscamos dónde estás, multiterm new, a ver que lo vea, esta letra muy pequeña para mí, bueno, estará, aquí aparece por orden de tiempos, como es 4, está debajo, claro, 476, y este multiterm new solo se ejecuta una vez. ¿Y por qué me ha tardado tantísimo? Por esta. Esta línea es la que más tiempo me está tardando, 468.120 microsegundos, lo que sea eso, y ha sido al crear esta clase. Esta clase ya no es mía. Terminal View es una clase que trae uno de los componentes de Gambas. Entonces no puedo, esta ya no puedo depurarla a ver en qué momento me tarda tanto. Bueno, tanto. Estamos hablando de ¿qué? Medio segundo quizá, media centésima, que se me ha olvidado. Perdonadme, se me ha olvidado realmente las estas que marcan. Creo que son millonésimas de segundo, milésimas, no sé. Pero bueno, con esto podéis ver en vuestras clases, estas tres de arriba son mías, las he hecho yo, y puedo ver exactamente dónde están los cuellos de botella, dónde están
los retrasos, dónde están, y puedo cambiar cosas de ver, por ejemplo, si anulásemos la línea donde se crea el multiterm, que esto lo tenemos en fgrid grid, aquí es donde se crea, doble clic, imagino que me lleve, no, está aquí, me lo enseña, exacto, aquí, en la línea esta. Entonces, si yo voy al código del fgrid, era, y aquí tengo un, no, es del fmain, era, y aquí, ¿dónde estás, maldito? Es aquí en el multiterm. Y la línea donde se crea esto, la paro. Ahora no funcionará el programa, está claro, pero podemos ver cómo termina y aborta y se explota. Jorgito querido, lo has hecho otra vez. En fin, si esta línea fuera vuestra, podríais aquí probar y comprobar y depurar lo que tarda vuestro programa y donde se atasca y donde no, y donde podéis, tal función que tan orgullosos estabais, que hicisteis, que ordenaba esto y calculaba lo otro, de repente resulta que es más lenta que el caballo el malo y siempre os estropea el tema y lo que sea, ¿no? Para eso sirve el depurado. Por supuesto, esto, una vez visto y depurado lo que queráis, lo que tenéis que hacer, lo que tenéis que hacer es anular aquí el perfilado. La otra cosa que os quería contar es que Gambas, como lenguaje de alto nivel, depende de otras cosas que lleve el sistema operativo instalado. Y en Linux, los que se encargan de los gráficos, es decir, ¿quién me construye a mí un icono? ¿Quién me construye un textbox, una cajita de texto, o un combo box, o un... Pues muchos los construye el propio Gambas. Pero otros los toma directamente de una serie de librerías. Hay dos, son las más importantes. GTK, que quiere decir algo así como Graphics Tool Kit, o sea, kit de herramientas gráficas, y el Qt, que es el QuickTime, que ha derivado de lo que sea. Esas dos librerías hacen lo mismo, se supone, y se supone que utilizar una u otra es lo mismo. Pero resulta que no siempre. Depende del escritorio que usemos. Yo estoy usando esto que veis aquí. Bueno, ahí sí, no lo he tapado. La forma esta de expresar, de mostrarme las cositas, y la que da soporte a lo que me rodea. Es decir, aquí tengo el administrador de archivos. ¿De dónde sale esta cajita y estas esquinas y estos colores y tal? Todo eso lo hace el entorno de escritorio. ¿Y el entorno de escritorio qué utiliza? ¿GTK o Qt? Pues este en concreto, el que yo uso, el Cinnamon, utiliza GTK. Si nosotros, no sé si este programa va a ser el más adecuado, el mute, pero bueno, vamos a probar. Si yo le digo al mute, ya está abierto, no abrir, no me abras cosas que yo tengo abiertos, que aquí, leche, si yo este programa lo ejecuto tal cual, fijaos que, bueno, perdón, primero, puedo en las propiedades del proyecto decir que me utilice Wii, que lo que hace es, fijaos que esto es un intercambiador de componentes. Es decir, puedo ver mi programa se adecuará al componente que se esté usando en el escritorio. Cuando lo ejecutas, él mira en el escritorio qué usa, GTK o Qt. Y según lo que use, enlaza nuestro programa con las librerías unas o con las librerías otras. Entonces, con el Wii podemos, que esa es la maravilla que tiene, en la depuración podemos elegir cómo quiero. Escritorio actual, que es el por defecto, pero así se supone que cuando yo ejecuto esto, el aspecto... ¿Qué pasa? Que me lo he cargado antes. Efectivamente. Espera. Perdón. Parar. Y quítame esto. Y ahora ejecutar. Aquí. Pues
Ay, no, este programa no es buen ejemplo para esto. Bueno, aquí tenía un formulario. Sí, este formulario de prueba, le digo que este es el de inicio. Con este formulariete sí podemos ver eso. Estos botoncillos, estas esquinas, este todo, lo está haciendo la librería gráfica de mi entorno, por defecto, que es el GTK. Pero si yo ejecuto esto, párate sésamo, si yo ejecuto esto como un Qt5, que es la otra librería que mi sistema tiene instalado, como veis no se ve muy bien. Bueno, lo podemos ver cambiando el tema del escritorio. Si es Qt5, lo que vamos a utilizar y elegimos, vamos a coger un tema oscuro. De estos de aplicaciones, en vez de esta vamos a coger uno. Este es oscuro, sí. Cerramos gambas porque él coge las librerías cuando se abre. Vale, veis, ya tiene aquí las estas, abrimos el mute y si ejecutamos ahora, exacto, veis, la cabecera es oscura y es... Si elegimos, me estoy yo mismo aburriendo a mí mismo mientras os cuento esto. No hay componente aquí porque hemos elegido el Qt, ¿no? No recuerdo ya lo que acabo de hacer. Componentes. Está el GUI, sí. Entonces, ¿por qué no me dejas cambiar a Qt ahora? Curiosamente. Ahora sí. Si eligió GTK3 y ejecuto, es que os lo he dicho, este programa, bueno, hay una diferencia, ¿veis? Aquí se ve. Con GTK3 se coge para el fondo del panelcillo que tiene los botones, se coge el que tiene el sistema, que es oscuro y se ve aquí. Si elegimos el Qt5 para Sésamo, depuración, componente GUI Qt5 y ejecuto, el panelcillo de los botones, en este caso el Qt lo ignora. Eso de que hayamos cogido un escritorio oscuro, a él le da lo mismo y lo ignora. ¿Es esto importante? Pues en según qué circunstancias sí, en según qué otras no. Lo normal es que todo funcionase, sería lo ideal, todo funcionase igual de guay en las dos librerías y podemos adecuar nuestro programa al escritorio donde se ejecute. Pero eso no siempre es fácil. A ver si esto lo puedo explicar sin que os durmáis. ¡Ey! ¡Despertar, coño! Os lo explico. Un programa que estamos haciendo, somos programadores, lo que se hace no para que tú lo abras aquí y lo ejecutes aquí y lo disfrutes aquí. Amigo, tú eres programador. Tienes que hacer un programa que se acabe pudiendo ejecutar aquí directamente, no en el IDE, aquí instaladito. Y en los programas instalados, mira, aquí tengo uno, es el mismo, pero funcionando con Qt. Fijaos cómo pasa por completo del tema de que hay un tema oscuro y que las ventanas son oscuras. Si abrimos el terminal que trae el sistema, fijaos, no se parecen en nada las ventanas ni el... Vale, eso es cosa que tú tienes que controlar y tienes que ver. Entonces, tienes que saber mínimamente dónde se van a ejecutar tus programas. A ver un momentico que vacíe yo la carpeta paquetes. Esta la vacío porque ahora os cuento la diferencia. Si yo tengo, esto es un entorno, bueno, Gambas permite a la hora, aquí tengo tengo puesto el GUI, ¿no? Componentes, sí, tengo puesto el GUI, ok. Eso quiere decir que mi programa se adaptará al escritorio donde se ejecute. Cuando yo le digo proyecto, crear paquete de instalación, esto es lo que interesa cuando eres un desarrollador,
¿Dónde lo vamos a...? O sea, proyecto queremos este? El mute gambas. Aquí, el mute 001. Este es el prefijo, el número de paquete, la versión, todas estas cosas. ¿Ves? Esto es lo que nos apareció en la... en el... en la traducción. Gambas 3. Lo dejamos así. Y ahora, siguiente. Así es como se crea un paquete de instalación en Gambas. Esto era el lanzamiento inicial y demás. Aquí podéis poner, imaginad que hemos modificado, yo qué sé, los colores. Modificados, en inglés habría que ponerlos, lo que sea. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve para, bueno, ahora lo veréis. ¿En qué entornos queremos hacer los paquetes? Ya sabéis que en Linux los paquetes de instalación, los programas, son distintos según las distribuciones y según el este que se utilice. Yo utilizo Ubuntu Mint. Podéis usar según vuestra distribución el que tengáis. ¿Por qué Arch Linux y App Image no los tengo activados? Porque aquí me lo dice, porque me faltaría el MacPG y hoy me faltaría la app. Si los instalase, también podría crear paquetes para esas distribuciones. Vamos a dejarnos a la que estamos. Esto ya fijaos que es una limitación. El hecho de que yo cree los paquetes para esta gama de distribuciones de Linux implica que mi programa, el que voy a generar ahora mismo, solo lo puedo instalar en distribuciones de este calibre. Ahora hablamos de cómo hacerlo para todos. Siguiente, ¿dónde este programa qué es? Pues lo pongo en utilidades, por ponerlo en algún lado. Y aquí bueno, no os cuento. Le damos aquí películas, más películas que este programa no contiene. Aquí es donde, por ejemplo, eso que os decía de los splitters. Aquí utilizo splitter, luego vamos a suponer, yo no lo sé, esto me lo estoy inventando sobre la marcha, que eso se hizo desde el 3.16 en adelante, lo del splitter, pues pongo que la versión mínima es la 3.16. No tengo dependencias externas. Siguiente, los mismos archivos, no tengo archivos externos, no hay problema. ¿Dónde los voy a generar? Los voy a generar en paquetes. Siguiente, y salida de comandos, crear paquetes. Esto es todo lo que está haciendo. ¿Y qué diablos está haciendo? Bien, ya conocéis, Gambas se integra totalmente en lo que es Linux, por lo que ha sido hasta ahora. El app Image es algo que todavía no está 100% hecho y fijo. ¿Y cómo funciona Linux? Pues funciona con repositorios. Si nosotros tenemos un repositorio para programas Debian, podemos meter todo esto en el repositorio, que es lo que haría que funcionase en cualquiera de los escritorios de Debian. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos ha hecho es este, que es el para todos. Pero fijaos el tamaño, este es nada. Luego tienes este, que es para el GTK3. Este, que es para el GTK a secas, creo que es el 2, cuando es a secas. Este, que es el del Qt4, y este, que es el del Qt5. Es decir, nos ha hecho 5 versiones distintas de nuestro programa. Y el que es para todos, este de aquí, que no lleva apellido, simplemente la versión, es el que distingue, cuando tú vas a instalar, tienes que meter en el repositorio todos. Y este es el que la gente se tiene que instalar. Y con eso este programa decide cuál es el entorno de escritorio que estás utilizando y te instala el más conveniente de los 5 que ha generado. Como veis, esto, si no tienes un repositorio, es una burrada porque ¿cómo instalas sin repositorio esto en ningún sitio? Tienes que estar eligiendo a ver cuál pongo, cuál no pongo. Pero si no tienes repositorio, eso quiere decir que tú sabes en qué condiciones, borro todo esto, en qué condiciones se va a ejecutar tu programa, en qué entorno.
Entonces lo que hacemos es nuestro programa, el Mute, lo que hacemos es enlazarlo con aquellas librerías gráficas que sabemos que es la que vamos a utilizar, la que queremos utilizar. En este caso, si nuestro programa queremos que sea armonioso con el entorno de escritorio y tal, lo enlazo con GTK3. Ok, lo ejecuto, funciona, lo compilo, crear archivo, no, crear paquete, que está en marcha, para proyecto, crear paquete de instalación y ya no necesito, le puedo dar directamente, ya no necesito, simplemente esto se hace necesario. Si el otro era modificando colores, ¿aquí qué he hecho? Pues aquí he modificado paquetes, lo que sea. Siguiente, y a partir de aquí le puedo dar crear paquete ahora porque se acuerda de todo lo que hicimos antes. Entonces, fijaos que aquí ha tardado mucho menos. ¿Y qué paquetes ha creado? Pues me ha creado en paquetes, solo me ha creado uno, un altdev para instalar. Dándole doble clic, sí que me lo instalaría. Ya no lo hago porque ya lo tengo instalado de ayer, de las pruebas que hice ayer. Y entonces en otras me ha creado el multiterminal, que si lo ejecuto, me ha directamente. Bueno, el que ayer compilé era para Qt, no para GTK. Por eso la apariencia no es la misma que acabamos de ver en la última prueba. ¿Ok? ¿Estáis dormidos? ¿Estáis despiertos? ¿Estáis? Dios, qué rollo de tío. Vale. Como inicio a los componentes y a la creación de programas y demás. Yo os aconsejo, yo tengo instalados mis programitas aquí, los que uso, este ya lo puse en algún vídeo, que es espera que lo traiga, os lo traigo para los que no habéis visto los otros vídeos, es este widget de escritorio, reloj con la fecha, y puedo cambiar un Casio por un Rolex, igual que Piqué, o por mi reloj, que os lo enseñe, y ya está, ¿no? Pues ese, ¿qué más tengo míos siempre? El Linamp, que es el programa que utilizo para escuchar música, hecho por mí, queda muy bonito. Y el otro, estamos en otras, y el multiterminal, que es el que utilizo en vez del terminal estándar este que trae, que este terminal a mí no me gusta, porque se puede en vía pestaña nueva. Puedes crear pestañas y aquí tienes para crear más y aquí te sale la lista, pero a mí esta interface no me gusta nada. Así que me hice que si le das a pestañas, pues las tienes aquí. Este te permite ver con el color oscuro se ve muy mal. No sé, bueno, lo puedo hacer más grande. Ahí. Y si añadimos otra pestaña y le damos aquí, yo qué sé, podéis cambiar, se supone, haciendo clic, eso es, y cosas así. Me gusta más este interface o en el cual tú creas las distintas consolas aquí. Estos son los famosos splitter que os he contado antes. Aquí podéis mover, puedes crear lo que quieras. Aquí otro. Siempre se crearán a la mitad de tamaño que el anterior. Y hacia abajo lo mismo, puedes crear lo que quieras. Bien, me gusta más, este programa, que el que trae el sistema. Así que me lo pongo y lo uso, que para eso es mío. Y ya está. No os cuento más, eso es iniciación a las tripas de gambas, a la creación de programas y a los paquetes que vais a manejar. Como siempre, quedo abierto a consultas. Este vídeo tan rollo os lo he endosado por una consulta de un usuario que me va a perdonar que no recuerdo. Que os ponéis unos nombres, tío, que es imposible luego ni pronunciarlos. Y ya está, cállate, jodido.